Hola, muy buenas tardes a todos. Les queremos agradecer su asistencia. Les vamos a dejar en manos de la ingeniera Paola Liliana. Rápidamente les comento que ella es egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la carrera de Ingeniería Ambiental y se ha desempeñado en varios puestos de importancia en el área de eficiencia energética. Cuenta con una maestría en la Universidad de Grecia. Ella les va a platicar un poquito más acerca de su experiencia. Y pues para mí es un gusto que nos acompañe. Y los dejo para que le cedo la palabra para que ella nos platique y empecemos con el webinar. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la introducción. Y bueno, como ya lo mencioné el ingeniero Alonso, mi nombre es Paola Alonso Trejo y sí, efectivamente soy egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Me da mucho gusto que estén hoy conmigo. Buenas tardes para ustedes y buenos días desde aquí, desde Beijing. Y bueno, estoy aquí muy contenta de estar con todos ustedes y quiero comenzar con la presentación y bueno, vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ok. Me parece que todos pueden verla bien y voy a... Denme un segundo. Ok. Si alguien me puede decir si ven mi pantalla, por favor. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, gracias. Gracias. Ok, vamos a comenzar. Ok, bueno, antes que nada les quería platicar un poco sobre mi experiencia. Yo estudié la maestría en la Universidad de Tesalónica en Grecia. Me especialicé en sistemas de energía y bueno, es ahí donde empecé con mi pasión sobre la energía energética, la eficiencia energética, perdón. En la maestría estudié las diferentes aplicaciones de las energías renovables, pero una forma que me interesó muchísimo fue en aprender cómo hacer las casas y los edificios públicos o de uso comercial un poco más eficientes para ahorrar energía y al mismo tiempo reducir la contaminación. De ahí empecé a hacer una investigación sobre un concepto que se llama Passive House, del que les voy a hablar más adelante, que son casas que se diseñan para ser amigables con el medio ambiente. Entonces, de ahí fue que yo empecé un poco a estudiar más sobre esto y la verdad es que me gustó mucho el tema. Cuando regresé a Estados Unidos, después de vivir en Grecia, encontré unas prácticas para trabajar como una consejera de energía en una consultoría privada. Y muy poco sabía que ahí iba yo a desarrollar mi carrera como gerente en sistemas de energía en el estado de Colorado. Y bueno, ahí terminé trabajando alrededor de 8 años y tuve la fortuna de aprender muchísimas cosas en materia energética y en materia de eficiencia. Y bueno, hoy estoy aquí gracias a eso con ustedes para poder compartir mis experiencias en ese campo. Y bueno, también quería decirles que este es un tema de introducción a la eficiencia energética. Los conceptos son muy generales y quise hacer esto porque como introducción quiero que todos se sientan cómodos entendiendo el tema y por supuesto que si ustedes quieren que nosotros preparemos algo más profundo o más con más detalles en cierto tema de los que van a ver en la presentación, por favor háganoslo saber y podemos detallar ese tema. Y bueno, vamos a comenzar.
primero, antes que nada, hay que empezar entendiendo qué es la eficiencia energética. Y bueno, en un diccionario, cuando buscamos la palabra eficiencia, básicamente es el estado de tener la capacidad de un producto o de producir cierto resultado o un efecto. Y también se define como la capacidad de hacer un trabajo minimizando el consumo de los recursos. Y cuando le ponemos a esta definición la palabra energética, entonces ya nos estamos refiriendo a la eliminación del gasto innecesario de energía y, bueno, en su forma básica, podemos decir que la eficiencia energética se refiere a un método para reducir el consumo de energía utilizando menos energía para lograr la misma cantidad de producción útil. Cuando pensamos en el ejemplo, en el campo, cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, pensamos en el ejemplo más básico que se refiere a los focos que utilizamos en nuestras casas. En Estados Unidos y en China ya no se utilizan los focos normales incandescentes. Me parece que en México todavía sí. Y bueno, si nosotros nos ponemos a pensar en los focos que tenemos en las casas, cuando nos acercamos a cambiarlos, cuando se funden, están muy calientes. Estos focos emiten calor. Entonces, por esa misma situación, ocupan mucho más energía que un foco LED. Entonces, un foco LED ocupa, con la tecnología que está desarrollado, ocupa 2/3 menos de la energía de un foco incandescente. Entonces ahí, ese es el ejemplo de eficiencia energética. Si podemos ir de un foco que utiliza 60 watts a un foco que utiliza 12, entonces estamos creando una eficiencia en el uso de energía en este producto. ¿Por qué es importante la eficiencia energética? Bueno, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos, o IEA por sus siglas en inglés, ellos en un reporte del 2020 dijeron que la energía eficiencia juega un papel esencial en la aceleración de las transiciones de energía limpia y también para lograr los goles de objetivos climáticos globales y de sostenibilidad. Y esa definición ellos ellos dicen que es tan importante porque en realidad cuando nosotros pensamos en energía, y esto engloba electricidad, el uso de electricidad y el uso de gas natural, cuando nosotros pensamos en eso, la verdad es que ninguno de nosotros podemos vivir sin esas fuentes. Entonces es por eso que es tan importante que nosotros hagamos un cambio en cómo usamos esa energía para poder alcanzar esos goles de climáticos que tienen en sí todo el mundo y diferentes países a diferentes niveles. En materia de medio ambiente es importante porque, por supuesto, inmediatamente reduce la contaminación de carbono y esto significa volverse carbon neutral. En inglés decimos carbon neutral. Y esto es básicamente reducir la cantidad de dióxido de carbono en las emisiones que se emiten a la atmósfera y naturalmente, cuando pensamos en estas emisiones, naturalmente lo ideal sería que se absorbieran por los bosques y las plantas que están afuera, pero esa no es la realidad. La realidad es que producimos más de lo que nuestros bosques pueden absorber. Entonces, por medio de eficiencia energética, el objetivo es producir menos emisiones y darle como un respiro a nuestros bosques y darles la oportunidad de absorber lo que estamos produciendo para convertirnos en carbón neutral. Lo mismo que producimos es lo mismo que los bosques están absorbiendo. Entonces, se dice fácil, pero no lo es bastante complicado y aparte también es muy complicado producir los modelos de energía, los modelos computacionales para hacer estos cálculos. Entonces,
Lleva mucho tiempo, es por eso que no es tan simple, pero es por eso que es tan importante en materia de medio ambiente. Por supuesto, aquí también viene la reducción de los gases de invernadero y al mismo tiempo con eficiencia energética se utiliza menos agua. Nosotros estamos muy familiarizados con la escasez de agua en el mundo, entonces hay ciertos equipos que podemos usar en las casas y en los negocios para reducir el uso de agua. También es importante porque genera empleo. Y bueno, las cifras que tenemos en el reporte de energía del 2021, es el más reciente, es que en Estados Unidos hay 2.1 millones de personas que están empleadas en este sector. Y este número es 5 veces más que aquellos que trabajan en extracción de petróleo y plantas de carbón. Esto es súper interesante porque la verdad es que cuando pensamos en los trabajos que tienen que ver con eficiencia energética, no nos damos cuenta a veces de qué tan grande es el volumen de personas trabajando en el campo. Perdón. Y por supuesto, ¿dónde están estos empleos? ¿No? Entonces, yo quería poner aquí unos ejemplos basados en la experiencia que yo tuve trabajando en esta empresa por tanto tiempo. Esos empleos vienen con la etiqueta de Energy Star. Muchos de ustedes quizás han visto en sus refrigeradores o en las lavadoras el símbolo de Energy Star. Y este Energy Star es una empresa o es una iniciativa más que nada para hacer productos más eficientes y genera muchísimos empleos de ingeniería, de análisis, de investigación, ya que hay que trabajar en diseñar cosas o equipos que sean más eficientes. También hay trabajos en el campo de iluminación eficiente, como lo mencioné antes, en los productos el LED. Por ejemplo, en Colorado, en Estados Unidos, un área que está tomando muchísima fuerza es el área de la producción de marihuana medicinal y marihuana de recreación. Y esto es porque se utilizan muchísimas casas o se produce en invernaderos, entonces se necesita la luz para que las plantas crezcan. Y el consumo de electricidad es bastante alto en estos invernaderos. Y bueno, ahora se están enfocando más en usar iluminación eficiente para tener la misma producción y que todo sea exitoso, pero al mismo tiempo ahorrar dinero los productores. También hay trabajos en sistemas de calefacción, ventilación, que es muy importante porque cuando hablamos de eficiencia energética también hay que hablar de la calidad de aire que estamos respirando dentro de los edificios en los que pasamos la mayoría de nuestro tiempo. Y también los sistemas de aire acondicionado, que por ejemplo aquí en China es muy popular. La verdad es que no podríamos vivir sin aire acondicionado porque hace mucho calor. Entonces también hay muchísimo trabajo en esa industria. Y por supuesto, al final, en la implementación de programas de eficiencia energética, es donde se necesita muchísima fuerza laboral, gente que pueda conectar al público con la industria, que es una parte muy difícil de hacer, porque el público a veces no se quiere comprometer a los goles de sostenibilidad. Entonces, para eso es que existen las consultorías, para poder conectar a ese público con la industria y hacer que se pueda tener cierto éxito en la eficiencia energética. También, por supuesto, las cuentas son más bajas para los usuarios. Cuando nosotros usamos ese foco LED que utiliza 12 watts en lugar de 60 watts en la casa, pues ahí nos estamos ahorrando energía, pero por supuesto eso se va a traducir en nuestra cuenta de electricidad, porque vamos a pagar menos dinero. Y en general también se mejora la calidad de vida. Yo creo que todos sabemos que la buena calidad del aire resulta en menos enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, asma y en realidad una vida más feliz. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, si salimos a la calle y tenemos un día soleado con el cielo azul, eso es muy bueno para nuestro sistema nervioso.
Eh, y bueno, una de las razones ya más grandes y más complejas de por qué es importante la eficiencia energética es la independencia energética. Porque un país que produce energías para sí mismo no necesita importar combustibles fósiles. Y asimismo, la producción local reduce el estrés en las redes de distribución eléctrica en un país. Entonces, eso es algo muy importante. Como nosotros sabemos, México, por ejemplo, mueve combustibles fósiles a muchos países del mundo. Entonces, también eso tiene un gran impacto en nuestros mares, en la atmósfera, en las emisiones a la atmósfera. Entonces, creo que esto es algo que sería una gran motivación para muchos gobiernos y volverse independientes en esta producción. Y bueno, para poder entender también más sobre la eficiencia energética, es bueno preguntarnos qué es mejor, el gas o la electricidad. Bueno, en términos generales, el uso del gas natural cuesta menos que la electricidad. Cuando nosotros nos podemos analizar nuestras cuentas de electricidad y de gas, siempre vamos a pagar más dinero por electricidad. Y esto es algo que a veces nosotros ponemos como prioridad, ya que, no, o por supuesto, normalmente no queremos gastar más dinero de lo que tenemos. Sin embargo, la producción de gas natural tiene aspectos ambientales y de seguridad que se deben de considerar, ya que las emisiones del proceso para obtener gas natural son mayormente de metano, y este gas es uno de los gases de efecto invernadero que están más presentes en la atmósfera. Entonces, tenemos que ponernos a pensar qué es más importante, quizás gastar un poco más de dinero si es que podemos hacerlo, o no hacerlo y contaminar más nuestros aires. Y bueno, asimismo, también debemos recordar que cuando usamos electrodomésticos o equipos de gas, se hace un proceso de combustión siempre, ¿no? Cuando prendemos el calentador del agua hay combustión, cuando prendemos la estufa hay combustión, y cuando nosotros hacemos el proceso, se genera el proceso de combustión, también se liberan emisiones dañinas a la atmósfera. Entonces, esos son los pros y los contras de el uso de gas. Y bueno, entonces ya que tenemos esta parte del uso de gas, ¿por qué no también analizar qué beneficios puede tener la electrificación de un hogar? Y en general, como lo mencioné antes, la electricidad puede ser más costosa para los usuarios, pero también trae más oportunidades para el uso de las energías renovables en cualquier nivel, ya sea residencial o comercial. Y cuando nosotros ocupamos más y más energías renovables, creamos más demanda y las hacemos más accesibles y más baratas con el paso del tiempo. Yo recuerdo que hace unos 10 años el tener paneles solares en la casa era así como algo inalcanzable, ¿no? Muy caro y bueno, yo estoy hablando de lo que yo viví en Estados Unidos. Súper difícil, una inversión muy costosa que a lo mejor no tenía un regreso de dinero en muchos años. Y ahora se está haciendo más común. Yo viví casi 10 años en el estado de Colorado y en diferentes ciudades se ven todas las casas con paneles solares. Entonces están volviendo más accesibles. También hay préstamos que los bancos dan para un interés muy, muy bajo, con tal de que la gente cambie su fuente de electricidad y le dé paso a las energías renovables. Y bueno, también con la electrificación tenemos la oportunidad de utilizar tecnología de alta eficiencia. Y bueno, eso lo podemos ver con nuestros refrigeradores igual, o ahora no sé si ustedes saben de estas estufas de conducción de tecnología muy, muy avanzada, que cuando son eléctricas, cuando las prendemos se calientan en cuestión de segundos, y cuando las apagamos también se enfrían en cuestión de segundos. Esta es una tecnología muy avanzada, funciona con electricidad
y es bastante eficiente. Entonces, ¿por qué no cambiar la estufa de gas a algo más eficiente que utiliza electricidad? Y es por eso que es importante pensar en las dos fuentes y ponerlas en relación a la eficiencia energética. ¿En dónde se puede implementar la eficiencia energética? Bueno, hay dos niveles. Yo me enfoco más en esos dos niveles, pero el más importante para mí es el nivel residencial, porque ahí es donde yo aprendí más en cómo traer esta eficiencia a los hogares. A nivel residencial, nosotros pensamos en el Whole House System Approach, y esto significa que cuando nosotros analizamos el uso de energía en una casa, lo analizamos no solo por secciones, sino pensamos en esta casa como todo un sistema en el que todas las partes interactúan, ¿okay? Entonces, cuando tenemos ese concepto, cuando lo entendemos y cuando entendemos que todas esas partes también involucran al usuario, entonces ya podemos pensar en cuáles son las herramientas de diagnóstico para analizar el uso de energía. Y hasta el momento hay 4, y vamos a hablar de todas ellas más adelante y con más detalle. La primera es la auditoría de energía. La segunda es el Home Energy Score, que es una iniciativa en Estados Unidos que está tomando muchísimo vuelo también, y es muy buena para aumentar el valor de las casas cuando se quieren vender. También el diseño del hogar solar pasivo, que es el que les mencioné al principio, el Passive House, y la conservación de energía. Esos 4 se pueden utilizar a nivel residencial, y también tenemos el nivel comercial e industrial, que por ejemplo en países como China tienen un gran potencial, pues como todos sabemos, las fábricas o la manufactura de muchísimas cosas de las que consumimos en el mundo se hace aquí en China. Entonces el potencial industrial es increíble, y bueno, con un país tan grande también el potencial de ahorro de energía puede ser algo que podría hasta cambiar las predicciones de emisiones en todo el mundo. Entonces, voy a empezar a hablarles un poco de la auditoría de energía. Nosotros, en mi empresa, nosotros hacíamos auditorías de energía en las casas. Normalmente teníamos técnicos que van a los hogares y hacen un estudio de energía en la casa. Ellos pasan como 4 o 5 horas en una casa analizando las paredes, los electrodomésticos, las ventanas, hablando con los usuarios para realmente saber si ellos saben cómo utilizar su hogar y para saber cuáles son las acciones que se deben de tomar para reducir las cuentas de electricidad. Aquí, como lo dije, se analizan los equipos de calefacción, de aire acondicionado, y al final de la visita se escribe un reporte de energía que se le da al usuario, al dueño de la casa, para que ellos puedan entender qué es lo que está sucediendo. Pero no solo eso, sino también se le dan recomendaciones que pueden ser implementadas a corto y largo plazo. Las recomendaciones de corto plazo pueden ser basadas en algo tan simple como cambia los focos y pon focos LEDs, o cambia los grifos del agua por grifos que tengan mayor presión para que utilices menos agua. O los de largo plazo, que son quizás pon aislante de paredes en el techo también, o cambia las ventanas. Claro, estas son mejoras mucho más costosas, pero solo son recomendaciones que se le dan a la gente. Y no tienen que hacerlas, pero nosotros tratábamos de educarlos lo más posible para que ellos tomaran la mejor decisión para sus hogares. El Home Energy Score es una herramienta muy parecida a la auditoría de energía. También se hace un estudio, se hacen recomendaciones. La única diferencia es que es un poco más competitivo, porque el Home Energy Score, cuando se hace el análisis,
nos da una calificación de la casa. La escala va del 1 al 10. Entonces, si nosotros, nuestro hogar tiene una calificación de 2, es que usamos muchísima energía, que no, que la casa es casi no eficiente. Entonces, escriben las recomendaciones. Una vez que la gente hace todos esos cambios en la casa, se vuelve a hacer otro Home Energy Score, y estos son programas gratuitos, especialmente el Home Energy Score, son subsidiados por el gobierno estadounidense. Entonces se hace otro Home Energy Score y se da la nueva calificación, y realmente es ahí donde se ven los cambios. Puede ir de un 2 hasta un 9, y eso no solo hace sentir bien a los usuarios, pero también si en algún momento quieren vender sus hogares, pueden mostrar estos cambios y estos certificados de calificación. Y bueno, eso también ayuda muchísimo a que se eleve el precio de una casa. Y la expectativa es que este Home Energy Score en algún momento se vuelva obligatorio en todo el país. Para cuando alguien quiere vender una casa, la condición sería hacerla más eficiente. La tercera herramienta de diagnóstico es el diseño de hogar pasivo, que es algo que a mí en lo personal me encanta. Es un movimiento que se originó en los años 90 en Alemania, y aquí las casas no necesitan aire acondicionado ni calefacción. Se basa más en el diseño, en la orientación y en el uso de la energía solar en una casa. Tiene sus problemas y sus retos, porque cuando nosotros pensamos en construir una nueva casa y que tenemos que orientarla de cierta manera para que le dé el sol y podamos aprovechar esa energía que viene del sol durante el día, pero en la noche también hacerla, posicionarla de cierta manera para que no haga tanto calor en la casa. Entonces, es un poco más complicado. Yo tomé una clase con un profesor de Israel, y él tenía un programa en el desierto donde estaba construyendo passive house de una manera increíble. Más adelante, si quieren, les podemos mandar la información. Tiene varios documentos publicados en donde hace el análisis de unas casas que parecen como las casas de los hobbits. Si han visto la película del Señor de los Anillos, están enterradas así, parecen como unas dunas, pero en realidad parecen dunas de arena, pero en realidad son casas, y la gente vive ahí, pero funcionan bien en el desierto porque hay mucho espacio, se pueden diseñar de la manera que uno quiere, y las mismas condiciones se prestan para que el diseño solar pasivo se pueda llevar a cabo. En una ciudad sobrepoblada o muy grande, pues quizás sería más difícil aplicar este concepto. Y al final, la última herramienta que se tiene para implementar la eficiencia energética es la conservación de energía. Y la conservación de energía es quizás, yo la considero la más barata, la más fácil, la más llevadera. Y es que sí involucra cierto esfuerzo y sacrificio de cambiar nuestros hábitos en la casa o en el trabajo. Estos hábitos incluyen apagar las luces, usar menos calefacción, usar menos aire acondicionado. Quizás en lugar de lavar nuestra ropa en las mañanas, debemos de lavarla en la noche, cuando hay menos estrés en las redes eléctricas. Cerrar las cortinas cuando dejamos la casa para que la casa no se sobrecaliente. Y todos esos pequeños detalles se basa más que nada en la educación del usuario. Y en verdad sí produce resultados, pero sí tiene que ver mucho con la conciencia que tenemos en nuestros hábitos del día a día. Y bueno, esas son las herramientas de nivel residencial. A nivel comercial, como lo mencioné antes, las herramientas de diagnóstico son muy parecidas a las que se utilizan en el nivel residencial. Las herramientas de diagnóstico se pueden aplicar en pequeños comercios,
centros comerciales, oficinas de gobierno, hoteles, escuelas. Eso ya se considera a nivel industrial. Las escuelas comercial quizás sea pues un negocio pequeño, quizás para darles un ejemplo como un Oxxo. Ese sería a nivel comercial. Y en Estados Unidos estas industrias ocupan alrededor del un 10% del consumo total de energía del país. Entonces el potencial es grandísimo. En China me parece que es como el 40%, entonces imagínense lo que se podría hacer ahí. Y, por ejemplo, una herramienta muy popular en Inglaterra es el Energy Performance Certificate, que es una manera de medir y planear los goles hacia la eficiencia energética. Es aplicado por una consultoría también, y ellos hacen las evaluaciones de los comercios y les dan las recomendaciones a los dueños o a los gerentes para que hagan los cambios, y al final se les da un certificado. Y bueno, ¿quién no quiere apoyar un negocio que está a favor del medio ambiente, ¿no? Entonces ese certificado se pone a la entrada del negocio y obviamente les va a traer más clientes. Es una herramienta, la verdad, muy buena. ¿Cómo se puede implementar estos programas o esta eficiencia energética? Más que nada, el uso inteligente de la energía es muy importante. Podemos invertir en electrodomésticos más eficientes, como lo mencioné antes, aquellos que tienen la etiqueta de Energy Star. También podemos tener sistemas de calentamiento y enfriamiento más eficientes en el hogar. Esto quiere decir quizás un calentador de agua más eficiente o un aire acondicionado también más eficiente. Y el sellado de las paredes, el sellado de las paredes se me hace un poco más complicado en México. Esto se aplica muy bien en las casas construidas en Estados Unidos. Cuando nosotros pensamos en las casas en Estados Unidos, nos imaginamos que están hechas de madera, ¿sí? Ciertos marcos de madera, se levantan las paredes como una pieza sola y se ponen juntas casi como una casa de muñecas. Y hay una razón detrás de esto. ¿Por qué se construyen estas casas así? Obviamente es mucho más barato para un constructor hacer este tipo de casas, pero también tienen el potencial de que con ese tipo de construcción se puedan hacer las modificaciones necesarias para hacer la casa más eficiente. En una construcción como las que tenemos en México, quizás sea más complicado, ya que las casas están hechas de tabique, de ladrillos. Entonces tenemos que pensar en ideas de cómo hacer esas paredes más eficientes para que conserven la energía y el calor de nuestras casas un poco más. Y bueno, la otra manera de implementar esta eficiencia energética es definitivamente cambiar a focos LED. Como lo dije antes, el programa voluntario de Energy Star está manejado por la Agencia de Protección al Medio Ambiente en el Departamento de Energía de Estados Unidos. Entonces, si ustedes quieren buscar Energy Star en Google, les recomiendo, si les interesa, que la busquen, y ahí van a poder accesar una base de datos en la que se enlistan por marcas los diferentes equipos de alta eficiencia energética. Y por ejemplo, si ustedes algún día quieren cambiar su lavadora o algo en su casa, busquen en la lista, infórmense de qué equipo ocupa menos energía y por supuesto de qué equipo les va a costar menos. Algo muy importante que deben de saber en eficiencia energética es que no siempre el equipo más barato es el que les va a dar obviamente más ahorros de energía, pero tampoco el más caro. Entonces hay que informarse, hay que hacer un poco de investigación para ver cuál es la mejor opción en el mercado. Y bueno, la eficiencia energética no puede existir sin las políticas. Esto es algo que muchos gobiernos han adoptado
Y estas políticas ayudan a llevar a cabo la implementación de proyectos que minimizan el uso de energía. Cuando los gobiernos ponen en práctica las políticas y las echan a andar, las utilidades eléctricas y de gas pueden ofrecer incentivos financieros para hacer más alcanzable la eficiencia energética. Y más adelante les voy a dar un ejemplo de esto. También estas utilidades de electricidad y gas, basados en estas políticas o en las tendencias, diseñan portafolios de programas que las consultorías de energía pueden implementar. Y esto se hace para que haya transparencia en la implementación de programas. Si una utilidad adopta la política, ellos no pueden implementar el programa porque sería como un conflicto de intereses. Entonces, traen a un tercero a este diagrama, y el tercero es la consultoría de energía, y ellos no tienen ellos son neutrales, no están ni a favor de la utilidad ni a favor del gobierno. Lo único que ellos hacen es implementar el programa y asegurarse de que haya ahorros de energía. Entonces, eso también es una manera de tener políticas reguladas y que realmente sean efectivas. Y bueno, también aseguran un justo uso de los impuestos pagados por los residentes. En Estados Unidos y en Europa es muy común pagar impuestos del medio ambiente. Cuando nosotros pagamos los impuestos, cierto porcentaje va dedicado a una parte del gobierno para apoyar políticas, para pagar por políticas, para pagar por programas y para que el gobierno dé más apoyo también económico a este tipo de iniciativas. Entonces, es por eso que asegura ese uso justo de nuestros impuestos. Y en Estados Unidos existen políticas federales, estatales y locales para poder también apoyar la eficiencia energética. Como lo mencioné antes, se pueden hacer los diferentes tipos de programas para implementarla. Existen muchos tipos de programas, pero hoy yo les voy a hablar de 5 tipos. El primer ejemplo que tengo es la estandarización de equipos. El segundo es códigos de construcción, también la revisión de los equipos actuales, la educación y modificación del comportamiento y los incentivos financieros. Estos se pueden aplicar a todos los niveles, ya puede ser federal, estatal o local, y es importante recalcar que los efectos de los programas, los resultados son a largo plazo. Tampoco es como hacerles promesas de que las cosas van a cambiar inmediatamente. La estandarización de equipos incluye la etiqueta de Energy Star, ya que los gobiernos han establecido estándares mínimos de eficiencia para ciertos electrodomésticos. Y eso está almacenado en la base de datos de Energy Star que les mencioné antes. Estos estándares requieren que los productos se adhieran a un consumo máximo de energía permitido que puedan requerir una eficiencia promedio en todos los modelos de un producto. Entonces, es algo muy innovador y la verdad, en serio, sí les recomiendo que hagan un poco más o que se metan a la página de internet porque hay mucha información que pueden utilizar. Los códigos de construcción que están basados en el International Code Council y la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers. Estas dos asociaciones, el ICC y ASHRAE, por sus siglas en inglés, han creado los códigos de construcción. Y estos códigos de construcción obligan a construcciones nuevas o renovadas para que sus diseños, materiales y equipos cumplan con ciertos estándares de energía. Los códigos de construcción se pueden implementar a nivel residencial y comercial y también toman en cuenta las zonas climáticas. En países muy grandes como México hay zonas climáticas
que varían muchísimo. Me parece que quizás tenemos más de 30. Entonces es importante estudiar la zona climática, cómo se comporta el clima durante todo el año para poder diseñar un código de construcción que sea efectivo y que tenga buenos resultados ambientales. Desafortunadamente ahora con los cambios climáticos se vuelve más complejo, ya que las zonas climáticas no se comportan como antes, ya son más variadas. Entonces eso trae eso añade otra capa de retos en esta iniciativa. La otra opción son los programas de puesta en servicio y mantenimiento de los equipos actuales. Creo que también esto es algo muy viable en la sociedad. Los programas de puesta en servicio se aseguran que los equipos nuevos funcionen apropiadamente, y esto es como un tipo de auditoría. Una vez que se instala un equipo, a los 2 meses se le hace un examen de diagnóstico para asegurarse de que esté funcionando bien en las condiciones que debe. Y bueno, eso es primordial. No es nada más instalarlo y que el técnico se vaya y dejarlo funcionar, ¿no? Se debe volver una vez que ya funcione el equipo un par de meses para ver que de veras esté funcionando. Y al mismo tiempo, el mantenimiento de los equipos existentes es muy importante. No sé, un ejemplo que me viene a la mente es yo me acuerdo cuando creciendo en mi casa en México, el calentador de agua siempre se llenaba de sarro, ¿no? Entonces es bueno darle ese mantenimiento para mantener las tuberías y todos los componentes que están adentro del calentador de agua, mantenerlos bien, mantenerlos limpios para que puedan funcionar efectivamente y eficientemente. Entonces, eso es algo que es muy importante, y que también en los gobiernos, muchos gobiernos de Europa y Estados Unidos, se dan incentivos a los usuarios para que puedan pagar por este mantenimiento. Y la otra manera de implementarla, como ya lo mencioné antes y como les dije, creo que esta es una de mis favoritas, es la educación y la modificación del comportamiento, ya que destaca la importancia de educar a los trabajadores de gobierno y al público en general sobre los principios de la educación en el uso de energía. Se puede implementar de diferentes maneras y definitivamente hace la eficiencia energética accesible a quienes no pueden invertir en proyectos costosos. Yo en Estados Unidos trabajé con la población latina por varios años, y nosotros nos enfocábamos muchísimo en educarlos a usar menos energía en lugar de invertir en un proyecto mucho más costoso para su hogar, ya que la verdad muchas de estas familias no tienen o tienen el dinero para lo básico. Entonces nosotros nos dedicábamos a hacer pláticas, a ir a su casa, a investigar en dónde podían ahorrar energía. Entonces la educación es muy importante, y creo que es la iniciativa más grande que podemos apoyar. Y también con educación se les da cierto empoderamiento a los usuarios, ya que pueden ver que de verdad pueden hacer un cambio significativo en el ambiente y, ¿por qué no?, aportar algo bueno a su economía familiar. Hay 3 tipos de programas en la modificación del comportamiento, y estos programas son basados en la información. Estos programas basados en la información solo dan información sobre el uso de energía a los clientes y les ayuda a tomar la mejor decisión de cómo reducir su uso de energía. Esto puede tomar forma de un tríptico con información general, o quizás una llamada telefónica por un consejero de energía para decirles: hey, mis servicios son gratuitos, ¿cómo les puedo ayudar? Quisiera hablar un poco más sobre la educación de la eficiencia energética. Y también el otro tipo de programas son los programas de interacción social, y estos son muy interesantes porque ponen a los usuarios a competir el uno con el otro para mejorar el comportamiento. Y en Estados Unidos, cuando uno recibe la cuenta de electricidad,
pues sí, ya nos aparece la tabla de cuánta electricidad, cuántos kilowatts usamos y al final cuánto tenemos que pagar al mes. Pero al final aparece una barra roja y dice, tu vecino ocupa 20% menos energía que usted. Y la verdad, eso sí juega un papel súper importante en la mente, porque empieza la competencia. Entonces, estos programas de interacción son muy buenos, la verdad sí son efectivos. Entonces, ¿por qué no crear una competencia sana? Obviamente no se dice qué vecino específicamente, sino se dice, bueno, el vecino que está alrededor en los 30 metros ocupa menos menos electricidad que usted. O también puede que el reporte diga, felicidades, usted está ocupando menos energía que los vecinos. Entonces eso también motiva muchísimo más a los usuarios. Y también los programas educacionales y de entretenimiento. Estos programas están dirigidos a clientes industriales o comerciales y se enfocan en capacitar al personal para que hagan los negocios más eficientes. Las capacitaciones pueden ser subsidiadas por el gobierno y la verdad es que se han hecho estudios donde dicen que un operador que se acredita con un programa educacional puede generar hasta $20,000 de ahorros en energía al año. Y eso para una empresa es muy, muy grande. Al final de cuentas se benefician todos, porque muchas empresas lo que hacen es que si se ahorran tanto dinero, ese dinero lo convierten en bonos para sus trabajadores. Entonces son incentivos que quizás pueden ir a otros lugares en lugar de pagar por cuentas de electricidad. Los incentivos financieros, estos vienen de parte de los gobiernos locales, estatales y federales. Se les dan a los dueños de las casas y negocios para que paguen las mejoras de energía en el hogar y o se pueden descontar como en la declaración de impuestos. Si es que alguien hace una mejora de hogar y se gastó, no sé, $3,000 en esa mejora del hogar, lo declaran en los impuestos y se les hace un descuento para que paguen menos. Estos incentivos financieros también se pueden ajustar de acuerdo a los salarios anuales de las personas. Aquellos que ganan más quizás van a recibir menos incentivos, pero las personas que ganan menos dinero al año pueden recibir un incentivo más grande. Un ejemplo de incentivo financiero del que les quiero hablar es el programa de Energy Smart en el estado de Colorado. Yo tuve la oportunidad de trabajar para ese programa también por muchos años. Es un programa que se implementa a nivel residencial y utiliza consejeros gratuitos de energía que llaman a las gentes por teléfonos que están interesados. Como ven, en la pantalla están viendo solo una pequeña foto de la página del programa. Si ustedes gustan ponerlo en Google y hacer más investigación, los invito a que lo hagan. Cuando la gente le da un clic en el Sync Up Today, nos dan cierta información como su correo electrónico y teléfono. Y el consejero de energía les llama y este servicio es gratuito. ¿Quién le paga al consejero de energía? Los gobiernos locales. Ellos invierten su dinero para que las consultorías implementen el programa y así se les paga al consejero de energía. Ellos ofrecen sus servicios, pueden hablar con la gente por horas en el teléfono para educarlos en materia de eficiencia energética. Y las 3 entidades que apoyan este programa en específico es la ciudad de Boulder, el condado de Boulder y la utilidad eléctrica que se llama Xcel Energy. Ellos pagan por el programa, pagan por los incentivos financieros y la verdad es un programa súper popular, a la gente le encanta y más que nada porque el servicio es gratuito. Bueno, como lo dije antes, el programa es implementado por un tercero y en este caso es la consultoría privada. Y como también lo dije antes, los fondos vienen del gobierno federal que se le otorgan al Estado con el propósito de implementar la eficiencia energética. Y abre las puertas a las oportunidades de trabajo en el sector privado de una manera increíble.
Y bueno, ustedes se preguntarán si las energías renovables forman parte de la eficiencia energética. Y definitivamente sí. Hay una sinergia en estas y ya que un objetivo de la eficiencia energética es que exista un futuro de cero emisiones. Entonces, con energías renovables vamos a tener cero emisiones. También eficiencia energética recomienda que las casas se electrifiquen. Y como hablamos antes de eso, también esa electricidad puede ser apoyada por las energías renovables. Y por último, el uso de los carros eléctricos también entra en el concepto de eficiencia energética. Y obviamente es mejor si nosotros utilizamos nuestros carros eléctricos cargados por una fuente renovable. Y esas fuentes renovables pueden ser los paneles solares que las personas tienen en sus casas o los créditos solares que muchos gobiernos utilizan. Es un tema muy complejo, pero básicamente la gente le paga a la utilidad eléctrica cierto dinero por un crédito, por ese crédito, le dicen green credits, créditos verdes, para asegurarse que la energía suministrada a sus casas venga de energías renovables. Entonces es un concepto un poco complejo, pero muy interesante también. Y bueno, no me quería ir sin hablar de los retos que tiene la industria en los tiempos de COVID-19, porque es relevante, obviamente. Y sí es importante mencionar que el año pasado la industria tuvo una caída en el número de trabajos en la industria del 11%, pero aún así, si vamos al principio de la presentación, vamos a recordar que hay 2.1 millones de trabajos en Estados Unidos en esta industria. Entonces, sí bajó un poco el número, pero no significa que está desapareciendo. También es un campo muy activo en donde se hacen, como lo dije antes, visitas a las casas, visitas a las empresas, las consultorías van y se sientan con la gente, hablan, diseñan, educan en persona. Y bueno, obviamente esto no se puede hacer con la pandemia y también se vio una baja en ese tipo de actividades. Pero esto dio la oportunidad a que la industria se transformara para apoyarse más en herramientas virtuales de diagnóstico. Entonces creo que también eso es algo quizás no tan malo, porque no sé si lo llamaría un reto, porque aquí ya también se involucra un poco más de educación a la gente. Entonces, ¿por qué no darles esa oportunidad de que si nosotros no podemos ir a ayudarlos a su casa, que ellos lo hagan por sí mismos? Y volvemos al empoderamiento, volvemos a esa parte en donde le damos el poder a la gente de usar sus recursos de la manera que quieran. Y por supuesto, con esta pandemia, con esos retos de no poder estar juntos, la educación de los ocupantes de comercios y de las casas nunca fue tan importante. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho la herramienta de diagnóstico que está relacionada con la educación. Se preguntarán qué se espera en el futuro de la eficiencia energética. Esto es otro tema que nos podemos llevar horas hablando sobre eso, pero quería darles 4 puntos que a mí me interesan mucho en lo personal. Las casas inteligentes, que es un concepto súper interesante, en donde las casas están equipadas con ciertos electrodomésticos que aprenden sobre nuestros hábitos. Y en base a esos hábitos ajustan el uso de energía en la casa. Es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de visitar un laboratorio donde estaban diseñando una casa inteligente y tenían la simulación de la cocina, de la recámara, del baño y todo. Y el termostato, el calentador de agua, aprenden cuando uno llega a la casa y empiezan a calentar el agua. Y es muy interesante. Las casas inteligentes son el futuro. El energy storage o el almacenamiento de energía, ya que en el presente esto es muy difícil de alcanzar. Nosotros, cuando pensamos en energías renovables, se produce muchísimo, hay gran potencial, pero
el reto más grande es dónde ponemos esa energía, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la energía solar solo se produce en el día, pero cuando la tenemos, ¿en dónde la vamos a almacenar? Entonces, ahora se están desarrollando las baterías para el energy storage, y eso es una de las cosas más grandes en el futuro de la eficiencia energética. Los programas de respuesta a la demanda también, donde las utilidades pueden hacer o tomar decisiones por los usuarios cuando se ocupa mucha electricidad. La utilidad puede bajar ese uso por medio de programas computacionales. Es un poco invasivo, pero los programas no son obligatorios, siempre son voluntarios. Y al final, los green buildings, las iniciativas de construir edificios más eficientes. Hay dos. En Estados Unidos es el LEED, que significa Leadership in Energy and Environmental Design. Y en Japón tienen la iniciativa llamada CASB, que es el Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency. Y estos son programas que dan un manual a un constructor para que lo siga paso a paso en su diseño y construya un edificio eficiente. Son buenísimos también, les recomiendo que si quieren investigarlos más, lo hagan, solo pongan LEED o CASB en internet y van a encontrar muchísima información. Y bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero nada más quería hablar rápidamente sobre si la eficiencia energética es viable en México. Yo creo que sí lo es, siempre y cuando se trabaje hacia la creación de políticas que apoyen esta iniciativa. Y bueno, por supuesto, los incentivos a la población juegan un papel muy importante, porque así con esos incentivos se puede abrir la puerta a la compra de carros eléctricos. Pero si eso no se puede, entonces vamos a educar a la gente para que conserven energía en sus casas. Y la otra herramienta que también creo que es viable son las auditorías de energía. Creo que se pueden hacer de manera económica y esto es solo, quizás una consultoría puede diseñar una auditoría fácil y eficiente para poderle darle información al usuario de su casa o de un comercio. Y pues también, ¿por qué no?, pensar en usar más energías renovables en nuestro hogar, como paneles solares, calentadores de agua, bombas de calor para la calefacción y aire acondicionado. Es una tecnología nueva y nosotros en inglés le decimos heat pumps, y también son muy eficientes, un poco costosas, pero ¿por qué no pensar que si algún día se puede recibir un incentivo por parte del gobierno, quizás podríamos invertir en una de esas en nuestros hogares? Y bueno, ya para terminar, desafortunadamente no me va a quedar tiempo para preguntas y les pido una disculpa por eso, pero como se dieron cuenta, la información es demasiada. Pero sí quería darles algunas fuentes o algunas lecturas recomendadas que a mí este año me han llamado mucho la atención. Multiple Effects of Energy Efficiency and Renewable Energies es una publicación de la Agencia del Medio Ambiente en Estados Unidos. Por supuesto, el reporte de eficiencia energética en el 2020 también es una lectura muy buena. Estos dos documentos están en español, si los quieren buscar para leerlos y analizarlos. Y hay una página que encontré hace unos días muy interesante que se llama Energy Post, y ahí hay un documental que es China and Europe, Energy Efficiency, the Foundation of our Net Zero Future. Y ahí habla mucho de lo que el presidente Xi en China está haciendo o que podría hacer para reducir los gases de efecto invernadero que produce el país y aumentar la eficiencia energética. Y al final también quería recomendarles mi podcast favorito, que si en serio quieren aprender muchísimo más sobre el tema y escuchar a expertos en esta industria a nivel internacional, se llama The Energy Gang. Lo pueden buscar ahí. Obviamente todos hablan en inglés, pero al mismo tiempo hacen sus pláticas muy
las adaptan para que sean fáciles de entender. Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, como lo dije antes, si tienen más preguntas, por favor háganoslo saber. Pueden mandar un correo a la dirección de donde recibieron la invitación para el webinar y nosotros estaríamos más que felices para darles o para crear más contenido que les pueda llegar a interesar. Les agradezco muchísimo a todos su presencia y espero que les haya gustado o que les haya servido la información que les traje el día de hoy.